Hace una semana estuvimos con algunos de ustedes recordando que hace 20 años empezamos a trabajar para hacer de Colombia un país más competitivo. Y hoy, 2 décadas después, y sin desconocer que falta muchísimo camino por recorrer, estamos en el umbral de lo que llamaba el profesor Peckerman una nueva Colombia, que puede mirar, creo yo, su futuro con mucho más optimismo. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque en estos últimos 20 años hemos hecho un gran esfuerzo para abrirnos al mundo, para abrir las puertas de nuestros productos a través de los tratados de libre comercio a más de 1.400 millones de consumidores en los principales mercados del planeta. En el año 93, cuando apenas comenzábamos a abrirnos, partimos en el tema de la competitividad de un estudio que realizamos con la firma Monitor, liderada por el profesor Michael Porter y otros expertos internacionales. Y a veces es bueno hacerme referencia a lo que era el país hace 20 años. Pero hoy, frente a este panorama diferente y ampliado, es importante que revisemos cómo podemos sacar más provecho de lo que hemos logrado, de estas nuevas oportunidades que hemos conquistado. Por eso he insistido que así como hemos abierto mercados, tenemos también que hacer más esfuerzos y enfocarnos más en nosotros mismos, en mirar cómo podemos aprovechar esas oportunidades. Yo decía que el discurso al Congreso el 20 de julio, mirarnos al ombligo y fortalecer nuestras cadenas productivas, nuestro sistema productivo. Lo que se hace hoy con la entrega del Informe Nacional de Competitividad es precisamente eso. Así que no podía ser más oportuno y nos cae a todos, como dicen, como anillo al dedo. Hoy quiero agradecerles muy especialmente por este trabajo, porque para nosotros su visión, la visión de este Consejo y de todos los empresarios es fundamental, es clave por 2 grandes razones. Una, porque con su ojo crítico y la experiencia que han venido acumulando, nos ayudan a detectar mejor cuáles son los retos y cuáles son las prioridades. Nos ayudan a ese difícil trabajo de a qué le dedica uno más tiempo y más esfuerzo. Y 2, porque su retroalimentación nos sirve y nos estimula para sostener los esfuerzos, sobre todo los que están dando frutos. Este informe es una excelente hoja de ruta para todo el trabajo que tenemos pendiente, y tenemos mucho trabajo pendiente. Ahora, una de las razones por las que podemos ver el futuro con más optimismo es porque hemos cuidado de nuestra macroeconomía, la estabilidad macroeconómica, como un tesoro, porque es fundamental tener un contexto apropiado. La competitividad no sería posible sin ese contexto apropiado, porque en eso tenemos todos que ponernos de acuerdo. Y ahí creo que la situación hoy es muy positiva. Ayer precisamente estábamos inaugurando la sede de la Federación de las Selecciones de Colombia en fútbol, aquí en Bogotá con la selección y con el profesor Peckerman, y nos sentíamos muy orgullosos de ser cabeza de serie por primera vez en la historia en un campeonato mundial de fútbol. ¿Quién iba a imaginarse que Colombia va a estar entre los 4 o 5 primeros países del mundo en materia de fútbol? Pero tenemos de qué enorgullecernos en otros frentes que tienen que ver con este contexto macroeconómico. Somos, y es algo que mucha gente no se ha percatado, el país que más empleo ha logrado generar en estos últimos 3 años, 37 meses consecutivos bajando la cifra de desempleo. Eso no solamente no lo ha tenido ningún país de la región, de América, de toda América, sino
algunos dicen que en ningún país del planeta. Anoche, hablábamos con el gerente del Banco de la República, el ministro de Hacienda, que las cifras últimas de inflación que salieron publicadas el día de ayer para el mes de octubre nos colocan en el primer lugar, por encima de Chile. Estábamos en el segundo lugar, como el país de toda América Latina con la inflación más baja. Ese es un factor de competitividad muy importante. Y no es una inflación que se deba a una deflación, a falta de actividad económica, porque en materia de crecimiento, ayer también lo discutíamos, había una diferencia entre los pronósticos del Banco de la República, del gerente, que decía que eran 4.2, entre 4 y 4.2, y el ministro de Hacienda, que era más optimista, decía que alrededor vamos a terminar este año con 4.5. Lo mismo podemos decir en materia de reservas internacionales, están en el nivel más alto de nuestra historia. Lo mismo podemos decir de la inversión, que es el factor que determina con más certidumbre el crecimiento futuro. Tenemos la inversión más alta como proporción de la economía de toda América Latina. La situación fiscal, el déficit que recibimos de 18 billones de pesos, lo hemos convertido en un superávit. Y eso además está, en cierta forma, garantizado para continuar en el futuro a través de las reformas que hemos hecho en el Congreso. En fin, el contexto macroeconómico, que es una condición necesarísima para tener competitividad, está en muy buenas condiciones y tenemos que hacer un gran esfuerzo para mantenerlo. Ayer precisamente se aprobó en la Cámara de Representantes, anoche, una ley que se llama la ley del incidente fiscal, que reglamenta la reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal. Esa reforma que fue introducida como la primera reforma al Congreso de mi gobierno, se hizo con el propósito precisamente de agregarle un ingrediente de estabilidad macroeconómica en el largo plazo a la economía colombiana y obligar a todas las entidades, a todos los poderes del Estado, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, tener en cuenta la estabilidad macroeconómica en sus decisiones y elevarlo casi como a criterio de derecho fundamental, porque si no hay una buena economía, y eso lo vivimos, lo viví yo personalmente cuando fui ministro de Hacienda, cuando teníamos que recortar los presupuestos de la salud, de la educación, una crisis macroeconómica como la estamos viendo en Europa, son los derechos fundamentales los que primero son vulnerados. Entonces, ya tenemos eso en nuestra Constitución y ayer en la Cámara, en el cuarto debate, se aprobó el incidente fiscal que le permite al gobierno, en cierta forma, interponer un recurso ante alguna decisión de la Corte Constitucional o una ley o un fallo judicial, de decir, mire, esto nos puede quebrar, esto nos puede realmente poner en aprietos fiscales y poner en aprietos nuestra estabilidad macroeconómica. Ese factor es un factor importantísimo de competitividad hacia el largo plazo. Inclusive fue señalado por el G20 como un verdadero ejemplo a nivel mundial. O sea que hay muchos aspectos por los cuales podemos enorgullecernos, pero son aspectos que tenemos que cuidar todos los días. Hay aspectos concretos sobre los cuales estamos haciendo avances que nos tienen viviendo en lo que yo llamo un nuevo país, un país distinto. Hace 3 años nos propusimos unas metas muy ambiciosas relacionadas con la competitividad, metas que hemos cumplido o hemos sobrepasado. Por ejemplo, una de ellas, que es para mí muy importante, es la meta de la conectividad. Y ahí realmente estamos haciendo, y perdónenme que use la palabra tanto, una revolución digital. Y estamos sin duda alguna a la vanguardia de América Latina.
Triplicamos las conexiones de Internet en estos últimos 3 años, y lo importante es que el año entrante, al final del año entrante, estarán conectados todos los municipios del país con fibra óptica y banda ancha. Más de la mitad de los hogares y más de la mitad de los pymes van a estar conectados. En eso creo que es un avance muy importante, y como le digo, todos los municipios van a estar conectados el año entrante. Ahí hay un gran reto y algo que podemos comenzar nosotros a discutir. ¿Cómo vamos a utilizar mejor esa gran infraestructura, esa gran conectividad para dar un salto cualitativo en competitividad? ¿Cómo vamos a estimular las aplicaciones? Nos concentramos en educación, nos concentramos en medicina, los dos. ¿Cómo usamos ese gran activo que estamos construyendo? El otro gran reto que nos trazamos fue el del capital humano. Ustedes son más conscientes que yo sobre la importancia de tener más y mejor educación y enfocarnos cada vez más en la calidad. Aquí el trabajo ha sido integral. Hicimos realidad el año pasado, a través de un decreto, la educación gratuita del grado 0 al grado 11 para todos los niños y niñas de Colombia que quieran estudiar en un establecimiento público. No tienen que pagar un solo centavo. Además, estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de esa educación. Pusimos en marcha un programa muy novedoso que denominamos Todos Aprender, unos tutores que los entrenan unos profesores de la Universidad de Londres. Esos tutores entrenan 70.000 docentes que son formadores, y ellos se van a los diferentes colegios, sobre todo los más atrasados, a ver cómo están enseñando matemáticas, lenguaje, y ahí en la misma aula le dan a sus colegas docentes los instrumentos para ir mejorando la calidad. Ya hoy han sido beneficiados más de 2.300.000 niños, sobre todo en los colegios, repito, que están más atrasados. Pero por supuesto que este es un esfuerzo de muy largo plazo. El otro gran reto ahí, la pertinencia de la capacitación y de la educación. En el SENA generamos la política de alianzas para el trabajo. Ya llevamos más de 400 firmadas con diferentes empresas, donde se diseñan e implementan con las propias empresas el tipo de formación que más se necesita. Y eso ha generado algo muy importante, que casi que está garantizado. 3 de cada 4 aprendices del SENA que salen a través de esos programas tienen ya asegurado su puesto de trabajo. Así que, por fin, por ejemplo, en este caso estamos creando técnicos en campos que antes no se capacitaban, en el sector servicios, técnicos para el campo, que es otro sector donde necesitamos cada vez más técnicos. En educación superior, con el ICETEX estamos formando y respaldando a los profesionales del futuro con más créditos y más apoyo que nunca. Estamos dando créditos con 0 interés real a más de 335.000 muchachos y muchachas. Es un gran esfuerzo. Estamos poniendo en marcha otro programa que se llama Jóvenes en Acción para los jóvenes que no tienen ninguna capacidad financiera. Les estamos dando unos subsidios para que puedan sobrevivir mientras se capacita gratis en el SENA. En conciencias, ahí también estamos haciendo un gran esfuerzo, conscientes de que ahí hay un enorme potencial que hemos venido descuidando hace mucho tiempo. Le estamos dando más recursos a nuestras mentes más brillantes para estar entre las mejores del mundo. La mitad de las becas para doctorado que se han entregado en estos últimos 20 años, las hemos entregado en estos últimos 3. Y estamos colocando cada vez más recursos para formar cada vez más doctores, cada vez más PhDs y traernos los muchos que hay por fuera, trabajando en diferentes empresas, en diferentes países, para que aporten su capacidad aquí en Colombia.
todos los informes concuerdan en que hay un aspecto que por su falta de desarrollo también nos ha tenido frenados, ha sido como una especie de cadena que no nos deja avanzar, ustedes la sufren todos los días, la infraestructura. Y aquí, perdónenme nuevamente que repita la palabra, aquí también estamos haciendo una revolución, porque por fin, después de que la infraestructura fue la cenicienta del presupuesto durante muchas décadas, y lo digo yo porque yo fui uno de los culpables. Los ministros de Hacienda, lo más fácil cuando tenemos problemas fiscales es recortar la infraestructura, porque no tiene un costo político tan alto como el recorte en otros frentes. Entonces fuimos recortando y recortando y recortando y fuimos acumulando retrasos década tras década. Pues bien, nosotros nos propusimos corregir eso porque nos dimos cuenta que eso era suicida, que con eso no podíamos generar competitividad y no podíamos entonces generar el crecimiento y los recursos. Y por eso pasamos del deber al hacer. Hemos triplicado el presupuesto, un promedio de 2.3 billones de pesos en la década pasada, hoy lo tenemos en 8 billones de pesos que estamos invirtiendo. Hemos invertido en estos 3 años 24 billones de pesos. Eso es una cifra muy importante, pero más importante aún es lo que viene. Hemos multiplicado por 5 el ritmo de construcción de vías de doble calzada. Antes la locomotora en ese sentido iba a 60 kilómetros o entre 50 y 60 kilómetros por año. Y nos propusimos hacer un esfuerzo para elevar esa velocidad, la elevamos a 100 kilómetros en el año 2011, a 200 en el año 2012 y este año estamos construyendo 300 kilómetros de dobles calzadas. Es una cifra muy importante, es un ritmo igual o superior al ritmo con que España construyó sus dobles calzadas en su mejor momento. Y ese ritmo lo vamos a mantener hasta el año 2019. Ya están los recursos, ya están los planes, ya está todo en proceso y nos va a facilitar muchísimo la ley que se está aprobando en este momento en el Congreso y hay un compromiso de que sea una ley de la República antes de finalizar el año, que es la ley de infraestructura que nos va a permitir romper esos cuellos de botella en materia de predios, en materia de consultas previas, ahí vamos a tener mucha más facilidad para la ejecución de estos proyectos. Ya están dando la 4ª generación de concesiones. Es una inversión cercana a los 50 billones de pesos. ¿Quién se había imaginado que íbamos a poder tener una inversión de semejante magnitud? 50 billones de pesos, dicen algunas revistas internacionales, es el proyecto en su conjunto más grande del mundo en este momento. Sin duda es el más grande de América Latina. Son 40 concesiones viales, esperamos disminuir los tiempos de viaje hasta en un 40%, para darles un ejemplo, entre Cali y Medellín se toma 15 horas, después de esta inversión se va a tomar entre 7 a 8 horas. Ustedes saben lo que eso significa en materia de competitividad. Ya abrimos 9 licitaciones para la primera ola de estas concesiones. Esas son las 9 licitaciones que ya abrimos, son 11 billones de pesos. El sábado pasado, este sábado que pasó, estuve en Barrancabermeja, dando la partida a algo que realmente también creo que es revolucionario, y perdóneme la palabra, histórico. Es la recuperación definitiva del río Magdalena como una gran arteria. Y es una inversión que en primera instancia estamos haciendo cercana a los 2.2 billones de pesos. Vamos a recuperar la navegabilidad de 900 kilómetros, desde Puerto Salgar, en Cundinamarca, hasta Barranquilla. Ya entre Barrancabermeja y Barranquilla, el año entrante, con lo que estamos haciendo, ya va a ser navegable. Lo otro, entre Puerto Salgar y Barranca, se toma más tiempo porque hay que hacer algunas rectificaciones del río, algunas obras de más envergadura, pero solamente con los dragados que estamos haciendo y que estamos licitando, ya va a ser navegable entre Barranca y Barranquilla dentro de un año.
pero también vamos a recuperar toda la pesca. Es un río que está muriendo, que está muerto. Hacer un gran esfuerzo en inversiones forestales y también convertir el río nuevamente en un centro turístico, irse de paseo entre Barranca y Barranquilla, en esas embarcaciones que nuestros padres o nuestros abuelos usaban con tanta satisfacción como centro turístico. Eso va a tener un impacto muy importante en más de 120 municipios. Ya hay municipios como Gamarra que están construyendo 2 puertos o empresas en esos municipios. Ya hay proyectos para cerca de 6 o 7 puertos en los diferentes municipios, una inversión en Barranca que va a ser cercana a los 600 millones de dólares en un solo puerto, y eso tiene un efecto en la competitividad del país enorme. Cualquiera que vea nuestra infraestructura de transporte en unos años, pues va a ver algo completamente diferente, porque van a estar conectados el río, las carreteras, y dentro de las concesiones están los ferrocarriles, que también estamos recuperando. Ya hay licitaciones que están adjudicadas y, por ejemplo, entre Barranca y Aguachica, en esa región del Magdalena Medio, van a tener la posibilidad de los carboneros de Santander, de Cundinamarca, de sacar sus productos o bien por el río, o bien por la Ruta del Sol, o bien por tren. Y como decía uno de ellos, eso para nosotros va a ser pues la gloria, porque nosotros en este momento no somos competitivos por el costo del transporte. De manera que yo espero que en unos 5 o 6 años, cuando uno vea la infraestructura del país, vea otro país. Y la gente no va a dar crédito a sus ojos, porque realmente estamos en ese sentido cambiando 180 grados la situación de Colombia en materia de infraestructura. Otro frente en el que hemos avanzado, hemos querido avanzar, y creo que podemos avanzar mucho más, es en el frente de la estructura tributaria del país. Esta primera reforma la hicimos no pensando en conseguir más recursos, porque no requeríamos más recursos. Lo hicimos pensando en hacer nuestro sistema un sistema más justo, más equitativo y más competitivo, que sea favorable a la competitividad y a la generación de empleo. Por ejemplo, con la eliminación de los parafiscales, que disminuyó directamente el costo de las nóminas. Hace poco también redujimos las tasas de retención para que la reforma tributaria empiece a mejorar la liquidez de las empresas. Sabemos que están atrapados muchos recursos por la devolución de los impuestos por problemas de sistemas en la DIAN. Pero entonces, con esta reforma lo que hicimos fue disminuir la retención y hacer una medida extraordinaria, disminuir la retención para noviembre y diciembre todavía más, de 3.5 a 1.5, y luego se va a estabilizar en 2.5, que es un punto inferior a lo que teníamos antes. También estamos haciendo esfuerzos para disminuir los costos de energía y de gas, reduciendo las sobretasas. Esta subasta, doctor Celia, que se realizó la semana pasada, redujo casi en $2 el precio del gas, que se va a ver traducido, me imagino que a partir de enero del año entrante, a todos los usuarios. Estamos viendo cómo reducimos el precio de la gasolina, la hemos venido reduciendo. Cuando uno coge en su conjunto el precio de la gasolina durante estos años, se ha venido reduciendo. Lo redujimos la semana pasada en otros 144 pesos. Es decir, estamos buscando mayor eficiencia en materia de energía, que sabemos que es un insumo muy importante y clave para la competitividad. Y estamos reduciendo y hemos reducido impuestos a los combustibles. Y hay otro pilar de la conectividad donde ya hemos querido empezar a ponernos al día. También hemos estado muy atrasados y nos falta mucho camino por recorrer.
es el de la ciencia, el de la tecnología y la innovación. Con la reforma a las regalías pusimos ya recursos. Pusimos recursos en este sector de la ciencia y tecnología como nunca antes. 10% de las regalías van a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Con eso estamos transformando y esperamos transformar nuestros recursos naturales, la utilización apropiada de que hablaban aquí de los recursos naturales, convertirlos en recursos permanentes y tener recursos también muy importantes como el conocimiento y la capacidad de innovar. Ahí estamos tratando de encontrar el estado del arte. ¿Quién tiene la mejor institucionalidad en materia de innovación? ¿Cómo hacemos para que a nivel de sector público y de sector privado esa gran palabra innovación se convierta en una especie de mantra? Allá estuvimos en Singapur buscando y viendo que son considerados los maestros en eso. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les enseñan a los niños? ¿Qué es lo que tienen para que se hayan convertido en los campeones de la innovación? Para copiarlos y, si es posible, mejorarlos. Y no solo eso, entre todas las instituciones del gobierno central se han invertido en estos 2 años y medio 5 billones de pesos, ya llevamos invertidos en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo en ver cómo maximizamos esa inversión para que esos recursos sean bien utilizados. Y estos recursos están jalonando otros 2,5 billones de pesos del sector privado. Las entidades educativas, las propias regiones están comenzando a invertir, por fortuna, en este sector que es clave para la competitividad. Estamos también decididos a construir regiones más competitivas, estimulando la innovación en esas regiones, estimulando el emprendimiento de negocios en las regiones, que tomen la iniciativa y que piensen en grande. Y por eso desde el programa Impulsa Colombia estamos fortaleciendo la parte de institucional y de organización regional para sembrar el crecimiento más innovador a nivel regional. Y lo estamos haciendo con programas como el programa de rutas competitivas, que ustedes conocen muy bien. El resultado hasta el momento son 24 hojas de ruta en 12 departamentos que ya hoy se están ejecutando. Y ya empezamos el diseño de otras 12 hojas de ruta, adicionales en 6 departamentos más. Ahora, tenemos mucho más por hacer, por supuesto, lo que nos falta es trabajo, lo que nos falta es avanzar, pero tenemos que reconocer que algo hemos avanzado y tenemos muchos desafíos, pero ninguno de ellos es imposible de alcanzar, objetivos grandes que los podemos alcanzar. Además de estos pilares, tenemos la agenda con las 109 acciones, son 109 acciones más relevantes para la competitividad, donde tenemos más de 60 que están ya terminadas o con un avance satisfactorio y algo menos de 50 donde hay poco avance o donde estamos muy atrasados. Y yo creo que ustedes me han oído mucho la palabra de lo que no, la frase de lo que no se mide, no se controla, no existe. Por eso este informe que nos entregan es clave para avanzar en la política de competitividad, que por supuesto es compleja, tiene muchos matices, tiene innumerables facetas. Adicionalmente, necesitamos una gerencia que articule las relaciones entre las entidades públicas, las empalme con las necesidades del sector privado y que haga un seguimiento constante y tenga autoridad para cumplir, para que se cumplan las cosas cuando se atrasan. Y con este objetivo estamos introduciendo cambios en la coordinación del Sistema Nacional de Competitividad y por sugerencia del propio Consejo he decidido crear esa alta consejería de que habló el doctor Bojanini, la alta consejería presidencial para
se llama para la competitividad y proyectos estratégicos, que va a interactuar con el COMPES, con el Consejo de Ministros, con dos focos de atención. De una parte, va a facilitar, va a seguir y evaluar las iniciativas claves de la competitividad concertadas con el Consejo Nacional de Competitividad. La consejería se concentrará en atender esos cuellos de botella de mayor impacto y se va a asegurar de que los proyectos claves, los proyectos de largo plazo, no se vayan a salir de curso. Por el otro lado, va a hacerle seguimiento a los proyectos estratégicos que tienen incidencia directa en la competitividad y que tienen un impacto significativo en el crecimiento del país. Y para su articulación en todos los niveles, aprobamos el COMPES de proyectos de interés nacional y estratégico. Se llama el PINES. Al frente de esta consejería, como ya se ha dicho, va a estar el doctor Jaime Bueno, un economista que ustedes conocen, ha sido presidente de las más importantes consultoras, KPMG de Colombia y Deloitte Colombia, fue además director de la DIAN, o sea que conoce también los intríngulis tributarios, ha sido miembro del Consejo Privado de Competitividad desde su fundación y ha sido miembro de las juntas directivas de la ANDI, de Incolda, y sin duda Jaime trae los mejores modelos de gestión de proyectos que han sido ya aprobados con éxito en el sector privado. Y mi solicitud al doctor Jaime es concentrar la agenda de competitividad en 4 temas que son prioritarios: en la infraestructura, en la calidad y la pertinencia de la educación, en la aplicación de la estrategia de ciencia, tecnología e innovación de las empresas y en la reducción de los costos de producción y de logística. En esos 4 temas se va a concentrar ese esfuerzo. Así que, queridos amigos del Consejo Privado de Competitividad, sé que si seguimos ejecutando la agenda que estamos construyendo juntos, los indicadores de competitividad van a mejorar. Pero soy el primero en decirles que a pesar de los avances, a pesar del buen momento que vivimos, a pesar de esta situación, nos están viendo en el exterior con unos ojos extraordinarios. Todo el mundo dice, mire, Colombia es el país ejemplo, mire la Alianza del Pacífico que estamos presidiendo y que además estimulamos su creación, mire los indicadores de Colombia, cómo las calificadoras nos están devolviendo el grado de inversión, nos están mejorando la calificación. A pesar de todo eso, no podemos estar satisfechos, porque reflejan también muchísimo trabajo por hacer. Ahí salen a relucir esos progresos y ese avance, salen a relucir las falencias y dónde debemos concentrarnos. Y no se nos debe olvidar nunca que la competitividad es, ahí sí, un proceso dinámico donde los demás países también avanzan. Ahí sí, como dicen, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y por eso tenemos que hacer más esfuerzos. Yo analicé con mucho cuidado los resultados del último informe del Foro Económico Mundial y encuentro como 2 tendencias. Los indicadores que se basan en datos objetivos, en cifras, empiezan a reflejar lo que hemos venido haciendo, o sea, empiezan a mejorar. El caso de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, la cobertura en educación media y superior, la cobertura de Internet, todo eso comienza a reflejarse en esos datos. En otros casos los adelantos todavía no se ven, pero estoy seguro de que van a subir posiciones cuando culminen algunos de estos programas que estamos ejecutando, el programa de las carreteras, el programa de los ferrocarriles, la cobertura de Internet en los colegios, todo eso nos va a mejorar esos indicadores. También estamos viendo unas áreas donde nos estamos quedando rezagados, donde estamos bajando en lugar de subir. Una de esas preocupantes es el deterioro de la confianza en los políticos, en el sistema político y en la justicia, y en la percepción sobre corrupción. Esto nos debe dar un campanazo de alerta porque la competitividad no existe tampoco si no hay un sistema de justicia eficiente que genere confianza. Yo se los dije a los señores magistrados de la Corte Suprema en una reunión que tuvieron en Bucaramanga hace unos días, mire,
eso es de las cosas más importantes. No pueden perder la confianza los jueces de la República. Sería fatal desde todo punto de vista. Creo que vamos trabajando en la dirección que corresponde. Se aprobaron silenciosamente, pero se aprobaron una serie de reformas muy importantes para la eficacia y eficiencia de la justicia. Los códigos que se aprobaron y que ya estamos expidiendo están comenzando a implementarse, y también estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestal para darle más recursos a la justicia, para ayudar sobre todo a la descongestión judicial. Pero creo que ahí hay que trabajar más el fondo del problema, en los valores, en los principios de la formación de nuestros abogados, de nuestros jueces. Ahí tenemos todos que hacer una reflexión, porque creo que ahí vamos por regular camino. Por eso estamos propiciando una reunión con las altas cortes para ver si hacemos un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando y a ver qué podemos hacer hacia adelante para mejorar este tema tan importante para nuestra democracia y para nuestra competitividad. En el tema de corrupción, modestia aparte, no creo que haya otro gobierno que haya puesto en marcha más instrumentos para combatir la corrupción. Acuérdense del Estatuto Anticorrupción que aprobamos en el Congreso, que mucha gente dice que se nos fue la mano, ni un gobierno que haya sido tan implacable con los casos que ha encontrado. Ahora bien, entendemos perfectamente que al destapar las ollas el problema se hace más visible y la percepción de corrupción crece, pero si mejoramos la capacidad de detectar y de combatir la corrupción, vamos a invertir esa mala percepción que existe sobre este tema tan importante. Y ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo juntos. Ahí sí que este matrimonio sector público, sector privado, tiene que quedarse, porque muchas veces la corrupción es de doble vía. Otro resultado negativo de los indicadores es el del impacto del crimen y el terrorismo en el clima de negocios. Aquí estamos sufriendo todo lo que hemos vivido en el pasado. Cambiar ese tipo de percepciones es muy difícil, la estamos cambiando, pues eso requiere un mayor esfuerzo. Y aunque a simple vista parece injusto, es lógico, porque aún tenemos cualquier inversionista en Singapur o en París, ve el mapa mundial y dice, ¿qué países tienen conflicto armado interno? Pues ahí está Colombia, con su conflicto armado interno, una guerra de 50 años, que todos los días aparecen en los periódicos, que volaron el oleoducto en tal parte, que hizo una bomba tal cosa, todos los días aparece en el periódico. Pues por supuesto que la percepción no va a mejorar hasta que no acabemos con ese conflicto interno. Así que esa es otra razón para seguirle apostando a un país sin guerra, a un país en paz. Y no puedo dejar de mencionar el informe que se conoció la semana pasada de Doing Business 2014, donde Colombia subió otros 2 puestos, ubicándose por encima de países como México, como Panamá, y de acuerdo con ese informe, Colombia tiene una regulación, tal vez la regulación más favorable a los negocios, más de 77% de los demás países de la muestra, que abarca 189 países, y el más favorable de toda América Latina, el que más protege al inversionista. Y en este umbral de esta nueva Colombia que estamos tratando de construir, también fue un propósito del gobierno desde el primer día, está el ingreso nuestro a la OCDE. También pensamos en la competitividad, en el impacto que va a tener, y va a tener un gran impacto. Y algo que es bien importante de resaltar, Colombia logró, entre el momento en que fuimos a solicitar nuestro ingreso, al momento en que nos invitaron formalmente, no pasaron más de 2 años y medio, fue el país que más rápido logró hacer su tarea para que lo invitaran formalmente, porque ese es un proceso. Y primero reciben la aplicación y después a cuántos comités va a participar y qué medidas va a tomar usted para ganarse
el mérito de ser invitado y nosotros fuimos el país que fuimos invitados más rápido. Por ejemplo, la reforma tributaria, allá la OCDE participó muchísimo en su diseño y nos ayudaron mucho. Pero gracias a este proceso de ingresar a los países con las mejores prácticas del mundo, pues vamos a contar con un equipo de expertos que van a examinar nuestras instituciones económicas, políticas, comparándolas siempre con las mejores, porque de eso se trata. Y nos van a dar un permanente consejo sobre cómo irlas mejorando y perfeccionando. Todo, absolutamente todo lo que estamos haciendo por la competitividad de este país es, por supuesto, una carrera de largo plazo. Esto no puede ser algo de un gobierno, no puede ser algo de corto plazo. Y tenemos que reconocer el camino recorrido porque los avances están a la vista. Sin embargo, que no son suficientes, por supuesto que no. Y tenemos siempre que estar con esa actitud. No es suficiente lo que hemos hecho, nos falta mucho camino por recorrer, todos queremos ir más rápido, pero estas transformaciones nos exigen también la mayor responsabilidad, ser rigurosos y toman tiempo. Por eso siempre tenemos que tener algo que los asiáticos tienen metido como un chip en su cabeza, es visión de más largo plazo, mirar las cosas a más largo plazo. Y parte del problema de Colombia ha sido que nosotros miramos el país al mañana y al próximo año. Estamos como sobreviviendo y mucho de eso tiene que ver con el conflicto armado. Esa mentalidad de corto plazo tiene que ver mucho con el conflicto armado. Cómo sobrevivimos este año o cómo sobrevivimos este gobierno y no pensamos en el largo plazo. Y es hora de pensar, como lo hicimos en el año 93, en los siguientes 20 o 30 años de competitividad. Es hora de hacernos preguntas profundas que se hicieron naciones como Singapur en su momento, como Israel, como Chile, hace un par de décadas, hace 30 años. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el modelo de capital humano de Colombia a largo plazo? ¿Cómo vamos a aprovechar estratégicamente el talento de casi 50 millones de colombianos? ¿Cómo lo podemos encauzar mejor? ¿Cómo podemos darle a cada niño una educación de primer mundo? ¿Cómo vamos a garantizar que lo que aprendan los va a ayudar a enfrentar el mundo en los próximos 50 años? ¿Cuál es el futuro real de nuestra educación superior? ¿Cómo la moldeamos para poder ser más competitivos? ¿Será posible que en 10 años una de nuestras universidades esté entre las mejores 100 del mundo? Yo creo que sí. Y yo tengo una experiencia personal, y mire la coincidencia que están las dos personas sentadas al lado. Hace más de 30 años nos sentamos un grupo de personas soñadoras, Luisa Pisano, Pablo Navas, el padre Francis, que era el rector del Colegio San Carlos, Carolina Barco, mamá, la esposa del presidente Barco, Diego Pisano, y dijimos, ¿por qué no fundamos un colegio de verdadera excelencia académica? Y lo fundamos, Los Nogales, que hoy es uno de los colegios de verdadera excelencia académica, aquí o en cualquier parte del mundo. Y casi que simultáneamente, yo fui miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes cuando el doctor Carlos Angulo era rector, y allá nos hicimos esa pregunta, ¿cómo podemos hacer para que la universidad realmente sea una universidad con estándares mundiales? Y ahí salió, por supuesto, a colación el tema de la acreditación, y cuántos de nuestros profesores tienen doctorados, cuántos tienen másteres, y comenzó ese proceso de acreditación que ha sido tan benéfico para la universidad. Ahí están los dos protagonistas principales de esos esfuerzos, o sea que sí se puede hacer para todos los colegios, para todas las universidades en Colombia. Podemos tener miles de doctores, miles de patentes. ¿Por qué no pensar en ser uno de los países o el país mejor educado de América Latina? Y en esa visión para las próximas décadas,
cómo se ven nuestras empresas, porque la competitividad está ahí, en las empresas que se arriesgan y se paran en la cancha para competir, para ganar o para perder. Y en ese sentido, ¿qué papel van a asumir nuestras grandes empresas para la inversión en ciencia y tecnología e innovación? Por lo menos, ojalá 10 veces más recursos de los que hoy se invierten. ¿Cuál va a ser el perfil de las pequeñas y medianas empresas? ¿En qué mercados van a competir con la India, con Indonesia, con Turquía, en un mundo cada vez más globalizado? Y como país, ¿cómo nos van a reconocer en el mundo? ¿Podemos ser una potencia, por ejemplo, en biotecnología? Si somos el país más rico en biodiversidad por kilómetro cuadrado, y la biotecnología es lo que hoy está agregándole más valor a las empresas, ¿no podremos nosotros aprovechar eso y traer más inversión y convertirnos en una potencia en biotecnología? O, como la FAO nos ha dicho, ustedes son uno de los 7 países con más potencial para aumentar producción de alimentos, toda la parte agropecuaria, en un mundo cada vez más necesitado. ¿Podremos realmente ser una despensa de alimentos? Y si no es ninguno de estos, ¿cuál va a ser nuestro papel? En este gobierno estamos rediseñando el país para que podamos por fin hacernos por lo menos esas preguntas y pensar en largo plazo y pensar en grande y debatir el rumbo de esta nueva Colombia, pero con visión. Y si logramos la paz, vamos a tener el camino aún más abierto, porque, repito, el conflicto interno nos ha encadenado también, y no nos permite pensar en el largo plazo, nos ha acostumbrado a vivir con miedo y cómo sobrevivir. De manera que, amigos todos, atrevámonos a pensar en grande, atrevámonos pero de verdad, brillemos como la nación que somos. Este país es un país maravilloso, esa que se fortalece en las adversidades, como lo hizo la selección el memorable viernes, usted estaba allá, doctor Celia. Frente a las adversidades nos crecemos, que sabe mirar hacia adelante y que ambiciona un lugar de lujo en la historia. Yo creo que nos lo merecemos y trabajando juntos lo vamos a lograr. Muchas gracias.